Continuamos aquí en Like a las 10, es momento de política, política internacional. Le decimos política internacional, pero es mucho más que política, es sociedad, son las elecciones en Brasil, lo que está ocurriendo en Oriente Medio y también algo del Reino Unido sensacional para poder charlar con Luz Faur, que ya está del otro lado. ¿Cómo te va, Luz? Bienvenida a Like a las 10, buen miércoles para vos. Hola Emi, ¿cómo estás? Buen miércoles para vos también, fresquito y con lluvia, feo el día. Muy raro para ser octubre, pero bueno, octubre, un mes muy importante en Brasil porque habrá segunda vuelta. Finalmente se polarizó la elección, aunque hubo algunas sorpresas también, ¿no? Exactamente como vos decís, Emi. Hay una segunda vuelta que es el 30 de octubre en donde se van a presentar los dos candidatos que se preveía que se iban a presentar, que son Lula da Silva por un lado y Bolsonaro por el otro. Pero la sorpresa, como bien señalas vos, estuvo básicamente en los números que obtuvo principalmente Bolsonaro en lo que fue la primera vuelta. Porque nosotros lo veníamos charlando de que las encuestas, si bien preveían que probablemente se pasara a segunda vuelta, iba a haber una gran diferencia por parte de Lula da Silva a favor, digamos, justamente de Bolsonaro. O sea, algunas encuestadoras planteaban diferencias de hasta 14 o 18 puntos. La gran sorpresa fue el gran performance que tuvo Bolsonaro en esta primera vuelta, en donde obtuvo más de 51 millones de votos, mucho más de 7 puntos de lo que se preveía o las encuestas planteaban que iba a obtener, y una diferencia solamente de 5 puntos con Lula da Silva. Decime, Luz, esta diferencia para la elección del 30 de octubre, ¿puede llegar a ser determinante en favor de uno o en favor de otro? Es decir, ¿puede llegar a haber otra sorpresa más el 30 de octubre? Mira, claramente puede haber sorpresas porque, digamos, es muy difícil pronosticar cómo va a ser Ujú. el actuar de los distintos electores. Puede haber varias sorpresas hasta ahora, digamos, tampoco podemos confiar 100% en las principales encuestadoras porque lo que vaticinaron en la primera vuelta no se cumplió. Cierto. Podría llegar a haber vuelta, pero ahora básicamente todo depende de este 7% que obtienen el tercer y cuarto candidato que quedaron. Así que es por un lado Ujú. Simón Tebet del Movimiento Democrático Brasileño, que obtuvo un poquito más del 4%, y por el otro lado de Ciro Gómez, que es justamente del Partido Democrático Laborista, que obtuvo un poco más del 3%. Entre estos dos harían ese 7% que podría ser fundamental para Bolsonaro superar a Lula da Silva o de Lula da Silva separarse definitivamente de Bolsonaro y ganar la segunda vuelta. Está básicamente los ojos puestos allí. Y la novedad que tengo para comentarte es que Ciro Gómez, que es del Partido Democrático Laborista, básicamente el partido anunció que van a apoyar a Lula da Silva en la segunda vuelta, entonces esos votos Ujú. podrían llegar a reflejarse. Lo que no significa que todos los votantes de Ciro Gómez se van a inclinar hacia Lula da Silva, porque recordemos que justamente este candidato, Ciro Gómez, fue muy combativo y fue muy confrontativo con Lula da Silva a lo largo de la campaña, que hasta lo tildó de corrupto. Recordemos que Ciro Gómez fue ministro de Lula da Silva durante justamente sus años de gobierno y lo catalogó de corrupto, catalogó de que él fue el culpable de la gran situación de Brasil, de la violencia que está viviendo Brasil actualmente. Por lo tanto, muchos directamente votantes de Ciro Gómez no van a ir a Lula, y si no van a ir a Bolsonaro o se van a abstener de votar. La cuenta regresiva ya comenzó, es una campaña que está a pleno. Leía hace algunas horas que Lula incluso tuvo que sacar un comunicado asegurando que, escuchen esto, que él no había hecho ningún pacto con el diablo y que él en realidad era católico. Esto es por la gran incidencia que tiene el voto evangélico cristiano en Brasil, ¿no? Exactamente como vos decís, Emi. Básicamente también por las campañas de fake news que hemos estado viendo Ujú. a lo largo también de toda la campaña electoral, ¿no? Básicamente se difundió un video en el que Lula da Silva, en el que se habla de que Lula da Silva habría tenido un pacto con el diablo y que por eso había gobernado Brasil en ese momento, y que si volvía iba a estar el diablo de nuevo en Brasil. Pero, digamos, esto forma parte de campañas de fake news y también un poco de este discurso o esta narrativa de Bolsonaro de culpar a Lula da Silva, de fomentar de que Lula da Silva no va a respetar la libertad religiosa del país y que va a cerrar 1 millón de iglesias evangélicas. Así que, como vos decís, Lula da Silva tuvo que salir a desmentir esto de que no había hecho ningún
pacto con el diablo, que él era católico y que, bueno, básicamente iba a respetar la libertad religiosa. Hasta inclusive hubo un video de fake news en contra de Bolsonaro en el que Bolsonaro todavía no se ha, digamos, expresado repudiándolo, pero las campañas de fake news ahora van a estar, pero realmente muy fuertes, porque cada vez va a estar más polarizada la elección, ¿no? Creo que vos dijiste la cifra, el número, y es para que tomemos real dimensión de lo que es una elección presidencial en Brasil. Lula obtuvo más de 55 millones de votos y Bolsonaro más de 50 millones. Es decir, que más de una Argentina entera votó por uno y más de una Argentina entera votó por el otro. Exactamente, y teniendo en cuenta el abstencionismo. Y Ajá. 20% del electorado brasileño decidió abstenerse de la votación, es decir, 36 millones de personas decidieron no ir a votar. O sea, es realmente significativo el número en cuanto a la cantidad de personas que fueron a votar y que pueden llegar a ir a votar y definir esta elección el 30 de octubre. Bien, claro, es cierto, no me había dado cuenta de eso. Hay 36 millones que no votaron, que ahora pueden ir a votar y sí, decidir quién va a ser el próximo presidente de Brasil. Bueno, Luz, nos damos una vuelta ahora por el Reino Unido. Esta es una noticia muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la Argentina, ¿no? Impacto y repercusiones de la rebaja del impuesto a las riquezas. ¿De dónde surge esto y en qué puede llegar a terminar? Bien, es realmente como vos decís, algo que acá parece ilógico o difícil de entender, ¿no? Bueno, básicamente Liz Truss, recordemos que es la primera ministra desde hace poco más de un mes del Reino Unido, después de la salida de Boris Johnson por el Partygate y que se le realizó esta moción de censura. Bueno, Liz Truss fue la elegida del Partido Conservador para ser la primera ministra. La cuestión es que ha ido presentando su plan de gobierno, su programa fiscal, y el 23 de septiembre presenta un gran programa de reforma fiscal que es de rebaja de los impuestos. Básicamente, digamos, es la rebaja de impuestos del 45 al 40% en el tipo marginal más alto del impuesto a la renta. ¿Sí? Son 4 tipos. El más alto, es decir, para aquellas personas que ganan más de 150.000 libras esterlinas al año. Entonces, lo que ella planteaba era una reducción de ese impuesto del 45 al 40% de los más ricos. Esto, digamos, al contrario de generar buena repercusión, decir, bueno, se bajan los impuestos, generó una gran controversia, principalmente en los mercados financieros y también en los electores, porque no fue bien visto, porque lo que se señala es que primero beneficia a los más ricos y segundo, digamos, se plantea la duda de la capacidad que va a tener el Reino Unido para asumir justamente la deuda pública que se genera por la baja de este impuesto, o sea, deja de ingresar mucho dinero en las arcas públicas, el cual el Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, esta medida fue muy controvertida, generó mucha crítica y el lunes el ministro de Finanzas, Quarter, tuvo que dar marcha atrás a esta medida puntual que ha sido muy controvertida y que claramente ha generado una repercusión, un impacto muy fuerte en el gobierno de Liz Truss, en donde se plantea hasta posibilidades de una nueva moción de censura por cómo, digamos, lo está viendo según las encuestas. Por ejemplo, la última encuesta que se publicó esta mañana es que, digamos, se plantea que su índice de positividad es realmente muy bajo y de hecho el margen, digamos, de factibilidad que tiene el gobierno es de menos 59%, es decir, una imagen negativa superior a la que tuvo Boris Johnson en su plena crisis política antes de ser destituido. Recordame, Luz, ¿cuándo vuelven a hacer elecciones formales allí en el Reino Unido? Porque esto es una etapa de tránsito que puede transformar a Liz Truss en la futura nueva primera ministra otra vez, pero ¿se tiene que ir a votar pronto en el Reino Unido o no? No, no, teóricamente la votación está contemplada para el enero de 2025, pero Ujú. podría llegar a haber alguna nueva elección si efectivamente se trata en el Parlamento o en la Cámara de los Comunes un proyecto que ya ha acumulado más de 400.000 firmas en donde se está pidiendo un adelanto de elecciones. Pero técnicamente no habría elecciones y de hecho ahora sería el peor momento para que haya unas elecciones para el Partido Conservador, por lo que plantean las encuestas. Las encuestas plantean que el Partido Laborista, que es el partido opositor, estaría superando en 33 puntos al Partido Conservador. O sea que, por lo tanto, Liz Truss, los Tories en general, van a tratar de abogar de evitar ir a las elecciones porque es básicamente la crónica de una derrota anunciada si van ahora a las elecciones. Así que
por ahora, por lo pronto, es tratar de Liz Truss de recuperar su imagen y de justamente justificar este programa económico y presentar un programa económico efectivo, porque también hay una cuestión, plantean todos estos proyectos, por ejemplo, de rebaja de impuestos o de aumento de los gastos sociales o las ayudas a los pueblos, digamos, a los británicos que están teniendo dificultades para pagar las facturas energéticas, pero sin un plan que respalde de cómo el Estado va a poder sustentarlo y que no aumente el déficit fiscal en este país. Terminamos, si te parece, Luz, nuestro recorrido por Irán. Contanos qué es lo que está pasando y si puede llegar a ser un antes y un después en la historia. Claramente la situación es muy preocupante. En Irán ya entramos en la tercera semana de las protestas. Recordemos, las protestas comenzaron el 16 de septiembre, después de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años del Kurdistán iraní que había ido a Teherán, que fue arrestada por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo. Falleció 3 días después de ser arrestada y según un informe habría recibido un traumatismo muy fuerte en el cráneo que es lo que le habría causado el coma y posteriormente el fallecimiento 3 días después. Bueno, las protestas comenzaron justamente en reclamo para la eliminación del yihad, de este velo que es obligatorio desde 1979. Y han continuado y de hecho se han ido intensificando, se han desplazado por diferentes ciudades, más de 17 provincias de Irán están teniendo este tipo de protestas y claramente hay un antes y un después porque, digamos, hay una verdadera protesta, una verdadera movilización, pero también una gran represión por parte del gobierno de Irán, ¿sí? Hemos visto realmente, digamos, los videos son realmente escalofriantes en cuanto a la represión, utilizar armas y municiones reales, ¿sí? En donde también torturan. Bueno, por ejemplo, una chica de 22 años también, que era una de las símbolas del tema de símbolo de estas protestas, fue asesinada. Hemos visto, según distintas ONGs, por ejemplo, Irán Human Rights ha denunciado más de 154 fallecidos en el contexto de estas protestas y más de 1.500 detenidos. Allí en Irán justamente lo que están pidiendo es la eliminación de la yihad y también otros reclamos estructurales de justamente esta situación económica, una situación en donde también hay un hartazgo hacia este régimen teocrático liderado por el Ayatollah Khamenei y por el otro lado, digamos, del aspecto civil, Ebrahim Raisi, un presidente ultraconservador. Luz, y mientras tanto la comunidad internacional, los países, las potencias que siempre opinan o intervienen, ¿qué dicen? ¿Qué han hecho? Mira, hasta ahora realmente la reacción es bastante tibia, podríamos llegar a decir. Por ejemplo, ayer Estados Unidos, Joe Biden, a través de un comunicado, condenó la represión por parte de las protestas y anunció nuevas sanciones en contra de Irán. Pero hay una cuestión muy importante a tener en cuenta que explicaría por qué esta reacción tan tibia o tan relajada por parte de la comunidad internacional. Recordemos que Irán está desde abril de 2021 en plenas negociaciones para la reincorporación al Plan de Acción Integral y Conjunto, que es el plan nuclear, el programa nuclear del cual Estados Unidos se retiró en 2018 con justamente Donald Trump. Entonces, están tratando de negociar, principalmente Viena y la Comisión Europea con Josep Borrell, está liderando estas negociaciones para tratar de incorporar a Irán nuevamente a este programa nuclear y limitar justamente su producción de armas nucleares, que hay tanto, digamos, temor en base a eso. Entonces, lo que plantea la comunidad internacional, digamos, es tener mucho cuidado a la hora de condenar este tipo de acciones para no, digamos, justamente provocar que Irán corte definitivamente, porque ahora se volvieron a suspender, corte definitivamente estas conversaciones nucleares que generan mucha preocupación, porque recordemos que Irán ya tenía enriquecimiento de uranio más del 60% y se necesita 90% para tener una bomba nuclear. Muy atentos entonces a lo que pueda llegar a ocurrir, pero sobre todo a las protestas, que es lo más importante para que ojalá que marquen el cambio real de esta situación. Luz, muy amable, muy completo el informe, te mandamos un abrazo grande. Gracias, les mando un beso enorme a todos. Vamos a hacer una nueva pausa hasta las 12, nosotros seguimos aquí por Laica a las 10, nos queda muchísimo para compartir. Quédense, ya venimos.